apoio RTP. RTP2. Quem vê, quer ver. O Sr. Presidente é de uma origem modesta, tem uma formação cristã, por sua família, e também tem uma formação militar. Mas teve sempre um ideal. É conhecido como um amigo dos pobres, uma pessoa que está ao lado dos desfavorecidos. Na sua vida política, tem concorrido a inúmeras eleições e a referêndums. Além disso, existem partidos políticos na Venezuela, talvez até demais, quer da oposição, quer favoráveis ao seu governo. E, por outro lado, não consta que tenha havido nunca prisioneiros políticos aqui, e eu leio os jornais, vejo a televisão aqui em Caracas e muitos dizem mal de si. Por que é que lhe chamam ditador? Como é que é isso de lhe chamarem ditador? Explique-me lá, ¿por qué? Don Mario, estaba recordando con esa reflexión a ese buen escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, cuando habla de la escuela del mundo al revés. Y dice Galeano en el libro de los abrazos: vengan para que vean el sol brillando en la mitad de la noche. Vengan para que vean la luna brillando y las estrellas al mediodía. Es el mundo al revés. Yo tengo una formación, sí, soy campesino, yo me crié entre maizales, arrozales, a la orilla de un río. Fui un niño pobre, pero feliz. Vengo de la pobreza de los campesinos de Venezuela, una formación cristiana. Yo fui monaguillo, mi madre quería que fuera sacerdote, llegué hasta monaguillo. Pero desde niño comencé a adorar a Cristo. Cristo para mí es lo más sublime. Es el ejemplo magnánimo del ser humano, el Cristo Redentor. Yo vi con cuánta alegría, por ejemplo, siendo joven de 17 años, cadete de la Academia Militar de Caracas, la Revolución de los Claveles. ¿Usted sí conoció dictadura, Mario? Feita por militares. Sí, por militares revolucionarios, militares del pueblo. Yo quiero rendirles tributo a ellos, porque yo soy un soldado de ellos. Yo también. ¿Sí? Entonces, con cuánta ilusión, mientras un año antes, el joven cadete que yo era, vi con horror cómo los militares chilenos traicionaron la democracia, traicionaron al pueblo, bombardearon el Palacio de la Moneda, asesinaron a Salvador Allende, presidente mártir de un pueblo, viendo, los golpes militares en América Latina. Es decir, yo soy militar formado en la cuna de Bolívar, Simón Bolívar, aquel que decía nuestro general Bolívar, libertador de la patria, la primera de todas las fuerzas en la opinión pública, aquel Bolívar que decía: el sistema de gobierno más perfecto es el que le da al pueblo la mayor suma de felicidad. Esa es mi formación. Así que yo soy un luchador de la democracia, un luchador, por el ideal de Cristo, como dice Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Ahora, don Mario, José Saramago, don José Saramago, desde aquí le mando un saludo de mi corazón a él, a su mujer, al pueblo de Portugal, que lo queremos tanto, ¿sí? Saramago, hace poco leí una entrevista de don José que utiliza una palabra, una expresión maravillosa. Él habla de la dictadura que nos han impuesto, la dictadura del mercado, la dictadura del imperialismo, la dictadura de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, de las grandes corporaciones, la dictadura de las transnacionales, la dictadura del pensamiento único. Y él utiliza una expresión que a mí se me grabó. Él dice: nos han impuesto esa dictadura de una manera dulce. Nos han impuesto esa dictadura con una exquisitez mefistofélica, diabólica, que no nos damos cuenta de ello. Mario, yo soy un luchador contra todas esas dictaduras, a favor de los pueblos, de la libertad, de la felicidad de los pueblos. Ahora, la dictadura me llama a mí dictador. Nem sempre só ditadores lhe chamam. A opinião pública europeia é uma opinião pública que está, porventura, influenciada
mas que tem de si uma ideia falsa. E justamente faz um pouco de confusão que o seu ideal bolivariano. E dizem muitas vezes que fala do socialismo bolivariano para definir esse socialismo. Que diferença é entre socialismo bolivariano e o socialismo marxista, ou o socialismo, a social-democracia europeia, ou o socialismo democrático também europeu? Eu sou socialista-democrata, Zapatero é socialista-democrata, Sócrates também, mas na Alemanha os nossos camaradas são sociais-demócratas. É mais ou menos a mesma coisa. Mas qual é a diferença da sua república bolivariana? El socialismo, bueno, como la vida, como el arco iris, como la naturaleza tiene distintas variantes, distintos tonos, distintos colores y coloridos. José Carlos Mariátegui, usted seguramente lo ha leído, gran socialista peruano, nuestro americano, hace un siglo acuñó aquella frase que nosotros hemos retomado aquí. Nuestro socialismo, dice Mariátegui, no puede ser ni calco ni copia, debe ser creación heroica. Sí. 100 años antes de Mariátegui, es decir, hace 200 años, un caraqueño, Simón Rodríguez, conocedor de la Europa de entonces, maestro de Bolívar, un gran socialista, lo dijo de otra manera: los americanos meridionales no debemos seguir copiando modelos. O inventamos o erramos. Aquí estamos inventando. El socialismo es una invención. Fidel Castro, hace poco se publicó la entrevista que le hace Ignacio Ramonet. Ignacio le pregunta a Fidel. Eu conheço. É um livro assim. Sí. Búscate por allí una pregunta que le hace Ramonet a Fidel. Y le dice, Fidel, ¿cuáles errores cometió usted comenzando la Revolución Cubana? Fidel dice, errores. Uno de ellos, haber creído que alguien sabía cómo se hace el socialismo. Hay que inventarlo. Es una invención de todos los días. Nuestro amigo Venegas, español, diputado español del Partido Socialista, ha escrito un libro muy bonito, me lo ha regalado, muy bueno, se llama El socialismo de lo pequeño. El socialismo de todos los días. Ahora, rumbo a una visión que es la de Cristo. Para mí Cristo es uno de los más grandes pensadores socialistas de la humanidad. El hombre, lo social, el alfa y el omega, comienzo y fin de toda la búsqueda. Mas socialismo, portanto, com liberdade. Com liberdade. E com... Usted es a favor de la libertad, como es evidente. Yo no puedo concebir el socialismo sin libertad. Sin libertad. El capitalismo es el que no cierra, más bien, el capitalismo cierra progresivamente los caminos de la libertad del hombre, del espíritu, del pensamiento. A liberdade implica também a liberdade para os grupos privados e não para transformar os Estados em todos funcionários do Estado. Tem que haver grupos livres dentro do Estado que possam... Debe haberlo. Debe haberlo. En lo político, grupos que libremente se expresen en lo político, se expresen en lo económico, actúen, no solo se expresen, actúen en lo filosófico, en el pensamiento. Ahora, en cuanto al tema de la libertad, es de Juan Jacobo Rousseau, aquella frase. Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime. Solo la ley libera. Y Bolívar, ese gran pensador que fue muy rusoniano, lo plantea en 1819 aquí en el Orinoco, en el Congreso Fundacional de esta República nuestra. La República Bolivariana originaria, que luego cayó, ahora está renaciendo. Bolívar lo dice, muy rusoniano. Dice Bolívar, la libertad, la igualdad. Sin igualdad no hay libertad, Mario. Sí. Sin igualdad no hay libertad. El capitalismo juega a una libertad extrema, la libertad de oprimir, la libertad de mancillar, ¿no?, de los poderosos a los débiles. Nosotros los socialistas jugamos a la libertad con la igualdad. La una sin la otra pierde sentido. Es como que tú multipliques 1.000.000 por 0. 1.000.000 de libertades por 0 igualdad da 0. Se anula cualquier libertad. A la inversa también. A la inversa también.
plantear una igualdad sin libertad tampoco tiene sentido. Entonces el socialismo tiene que ser la combinación, así como la combinación maravillosa, perfecta del agua, hidrógeno y oxígeno, igualdad y libertad, y da la vida. Eso es esencia del socialismo nuestro, el que estamos aquí creando. Yo creo que en Unión Soviética no hubo socialismo. Algunos hablan del socialismo real, uno pudiera más bien hablar del socialismo irreal, el que nunca fue. Aquí estamos construyendo un modelo socialista, estamos inventándolo en libertad. Por tanto, un modelo pluralista, siempre pluralista. Absolutamente, Mario. Ahora mismo estamos nosotros en pre-campaña electoral. Aquí todos los años hay elecciones. Lula dijo un día, Chávez, ¿cuándo es que en Venezuela habrá un año en el que no haya elecciones? Porque cuando no hay, tú la inventas, vienes y convocas referéndum. Aquí todos los años hay elecciones. Ahora estamos, fíjate este detalle que es matemático. Galileo Galilei decía que Dios escribió el mundo en códigos matemáticos. Sí, la matemática es fundamental, es pura filosofía. Entonces, dice Galileo, eso, ¿no? En este momento en Venezuela, rumbo a las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos municipales, legislativos. Ya no es en noviembre que va a haber esas elecciones. En noviembre, estamos en plena proceso de pre-campaña. ¿Tú sabes cuántos candidatos tiene la oposición? Bueno, miles de candidatos que andan libremente dando discursos, organizando movimientos. Aquí hay plena libertad de participación, de expresión. El que tenga duda en Europa, aplique algo que dice la Biblia. El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que oiga. Vengan aquí a Caracas, vengan a Venezuela, en cualquier lugar, en cualquier momento, y verán la más grande libertad de expresión y de participación. Creo que nunca antes se vio en Venezuela. Esse ponto está, a meu ver, muito bem esclarecido. Mas Bolívar, que é uma referência para si, tinha uma ideia sobre a América Latina. Uma ideia que era de uma certa integração da América Latina. Pensa que é possível libertar a América Latina desse jugo que pesou sobre a América Latina durante 2 séculos ou 3 dos Estados Unidos, como se foram na colónia dos Estados Unidos? Acha que é possível estabelecer, você tem tido grandes contactos de amizade com muitos presidentes latino-americanos e conhece-os todos e sabe bem, mas acha que é possível encontrar, fazer uma certa integração latino-americana para que o bloco latino-americano possa pesar no mundo global? Tú sabes que la vocación integradora, unionista, nosotros la llevamos en la sangre. Es la herencia nuestra, o parte de nuestra herencia bolivariana. Nunca antes como hoy en América Latina, creo modestamente que hubo tan magníficas oportunidades y posibilidades de lograr unos niveles superiores de integración política, social, económica, respetando los matices de cada país. Y las independencias de cada país. La soberanía de cada país, la independencia, eso es sagrado para nosotros. Fíjate, para ponerte un ejemplo de cómo vamos avanzando, hemos dado pasos gigantescos en ese sentido. Yo tengo aquí ya 9 años de presidente, reelegido 3 veces. 1, 2, elegido 3 veces. Un referéndum incluido. Sí, un golpe de Estado que me sacó de aquí, sí. Y luego el pueblo, gracias a Dios y al pueblo, pues volví acá, me trajeron acá de nuevo. Pero en esos 9 años ya uno puede ver cómo ha cambiado la situación en ese sentido. En muchos sentidos, pero hablemos de ese. Mira, don Mario, ayer, por ejemplo, estábamos aquí mismo sentados, el ministro de Energía de Brasil, el presidente de Electrobras. Un poco antes, toda la tarde, todo el día, estuvo aquí reunido, oye bien, el Consejo Energético Suramericano. Eso es uno de los instrumentos de la Unión de Naciones Suramericanas que nació aquí en Venezuela hace poco más de un año, el 2007. Tenemos el Consejo
energético. Estamos hablando, ayer se aprobaron un conjunto de líneas estratégicas para la Unión Energética Suramericana. Porque la unión tiene que bajar de la poesía y tiene que hacerse concreta, como Europa la vino logrando. Sí. La vino logrando. Ayer yo le decía a los ministros de energía de todos los países de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, todos estaban aquí. Les hablaba de cómo comenzó, les recordaba cómo comenzó la Unión Europea, con aquella alianza que fue entre dos países por el carbón, por el acero. A la integración hay que darle, así lo creo, un eje vertebrador. El energético es uno, si no es el único, es uno de los más fuertes. América Latina, Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Venezuela tiene la reserva de gas más grande de este continente. Lo hemos puesto a la orden. Ahora que somos libres, porque éramos una colonia de los Estados Unidos, nos liberamos. Estados Unidos tomó a Venezuela como colonia petrolera y política hace 100 años. Para entender un poco la historia de Venezuela, siempre digo, Mario, hay que ver los últimos 100 años. Los últimos 100 años. Todos los gobiernos que aquí trataron de manejar independientemente la estrategia petrolera, el recurso petrolero, todos fueron derrocados, incluyéndome. Yo fui derrocado por Estados Unidos, fue un golpe petrolero. Solo que, como ya te dije, Dios expresándose por el pueblo, la voluntad de un pueblo que se rebeló contra la dictadura y los militares patriotas hicieron una rebelión y bueno, y barrieron esa tiranía sin disparar un tiro. Y me trajeron de nuevo aquí. Ahora, creo que no ha habido, te lo repito, ocasión más propicia para la integración de Sudamérica, de América Latina, que este momento. Un conjunto de gobiernos de corte progresista en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, Venezuela, Ecuador, Bolívia, solo para nombrar. Há bastantes nuances entre esses diferentes países. Há uns que são mais avançados, há outros que são mais moderados, mas todos eles vão nesse sentido, realmente. Uma certa independência em relação aos Estados Unidos. Claro, y cada día mayores grados de independencia. El ALCA era una propuesta colonizadora de las más avanzadas de la historia. El ALCA la enterramos en Mar del Plata, en una cumbre del ALCA de las Américas. Y luego, bueno, Mercosur sigue avanzando, la UNASUR sigue avanzando, un conjunto de propuestas de las resumo. ¿Venezuela va a entrar no Mercosur? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Estás seguro que Algunos movimientos de la derecha han estado retardándolo. Sí. En algunos países, pero ya hay una voluntad política. Y yo le decía a Lula en la última reunión que hicimos, tú sabes que Lula y yo somos hermanos y hemos acordado que cada 3 meses nos reunamos. Eso es muy bueno. Cada 3 meses, eso es algo así como sagrado. Cada 3 meses, la próxima reunión es aquí en Venezuela. Yo estuve hace 1 mes y medio en Pernambuco y visité Bahía y visité Maranhão, todo el norte de Brasil. Ahora, entonces... El impulso de esa integración, el impulso de ese esfuerzo, Lula lo señala con mucha claridad estratégica. Ayer estábamos recordando cuántos convenios tenemos Brasil, Venezuela, Argentina, Venezuela. Nunca antes, voy a partir de nuevo de allí, hubo tantas posibilidades para esa integración. Te iba a comentar que además de la UNASUR, poco para que Europa tenga una visión de por dónde avanza la integración de América Latina, de América del Sur. UNASUR, somos 12 países de Sudamérica, incluyendo Guyana y Surinam, que muchas veces los dejamos de espalda como si no fueran parte de Sudamérica. Ahí están, Guyana y Surinam. Ha nacido la UNASUR. Ha nacido el Banco del Sur. Nosotros teníamos 10 años proponiéndolo, solo ahora porque hay voluntad política. Saiu do Banco Mundial e não está muito amigo do Fundo Monetário Internacional, tampouco. Esas son instituciones anacrónicas, en verdad, que fueron diseñadas para otra época. Yo también lo pienso. Sí, y fueron diseñadas para construir la hegemonía del imperio norteamericano. Ya basta. Ahora nosotros tenemos que crear nuestras instituciones. Repito, como Europa lo ha venido haciendo. O Brasil também disse ao Fundo Monetário Internacional que não precisava mais. Y Argentina también. Argentina también. Claro. Estamos juntos.
todos los países, sobre todo Brasil, Argentina y Venezuela, en esa misma línea. Entonces le hemos dado vida al Banco del Sur. La sede del Banco del Sur está en Caracas. Ya se aprobó en Sudamérica. Ya estamos activando los primeros capitales, cuánto va a aportar cada país, cuál va a ser la forma de gobierno del Banco del Sur. Pero hemos creado además el Banco del ALBA. ALBA es alternativa bolivariana para nuestros pueblos. Ahí estamos Cuba, Nicaragua, Dominica, Bolivia y Venezuela. Y un grupo de países observadores, Ecuador, Uruguay y países del Caribe anglófono. Ahí tenemos el Banco es otro espacio que ha nacido. Hay una gran dinámica. Petrosur, una alianza petrolera suramericana. Petrolera. Brasil, yo le dije a Lula, Brasil ya está lista, desde mi punto de vista, para ir a la OPEP. Y luego vi a Lula que lo dijo públicamente. Han descubierto grandes yacimientos de petróleo en Brasil y eso es muy positivo, no solo para Brasil, sino para toda América Latina y para el mundo. Tú sabes cómo el petróleo comienza a escasear. Nós seguimos em Portugal, seguimos muito isso com o Brasil, porque, como sabes, somos um país irmão do Brasil. Mas eu queria chamar a atenção, e desculpe tê-lo interrompido, chamar a atenção para isto. Sendo que a América Latina está a procurar um modelo bastante semelhante ao que fez, aos passos que fez a Europa depois da guerra, a França e a Alemanha, que eram países inimigos, tornaram-se amigos e hoje há boas relações em toda a Europa, não há mais guerras. Acha que a América Latina e a Europa podem ter maiores relações entre elas, maior unidade entre elas? Esta cimeira que vai haver agora no Peru, e aqui o seu presidente estará presente talvez, vai dar um passo em frente nesse sentido, de um estabelecimento de melhores relações entre a Europa e a União Europeia, melhor dito, y América Latina? Sí, es una necesidad, porque cuando tú me hablas de Europa como un todo, me surge ante la vista el horizonte del mundo, contra la tesis imperialista del mundo unipolar. Exacto. Contra el mundo que existió bipolar. Debe nacer como consecuencia del fracaso del mundo bipolar, como consecuencia del fracaso del mundo unipolar. Hegemónico es peor, el mundo unipolar es mucho peor que el bipolar, que lo que hubo en el siglo XX. Se pretendió imponer el orden unipolar. Bueno, está en convulsión el mundo. Fracasó la pretensión. Aun cuando Estados Unidos, las corrientes más reaccionarias de Estados Unidos pretenden, pero ya en vano, en vano. Ojalá pronto haya un nuevo gobierno en Estados Unidos que comience a reenfocar la realidad mundial. Estamos a assistir a um combate eleitoral. Calculo que o Sr. Presidente não queira pronunciar sobre isso. Eu sou partidário firme do Obama, eu, pessoalmente. Mas há uma coisa que é certa, é que qualquer que seja o candidato que ganhe, as políticas americanas vão mudar, vão ter que mudar. A hegemonia acabou, o mundo é bipolar, como disse, e, portanto, inclusivamente as relações entre a União Europeia e os Estados Unidos, em que a União Europeia tem estado muito sempre dependente dos Estados Unidos, mas vai deixar de estar, têm que ser diferentes. O Sr. Presidente tem feito um discurso político sempre muito anti-Bush, mas o Bush vai acabar, vai ter que mudar de discurso, parece-me. El discurso hay que mantenerlo, porque no digamos Bush, no se trata de nada personal, pudiéramos llamarlo el bushismo, que el bushismo es el imperialismo, el irracionalismo, la pretensión esta de imponerle a punta de cañonazos, la visión, una visión al mundo. Acaban de activar la cuarta flota. La cuarta flota de los Estados Unidos. Para próximo de aquí. Para el Pacífico Suramericano, el Caribe, el Atlántico Sur, una flota que había sido desactivada después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un mensaje guerrerista, bushista. Entonces no, el discurso no podemos bajarlo, no podemos bajarlo. Ahora, quiero volver a Europa, permíteme, a tu pregunta. Yo hablaba de la visión de un mundo multipolar.
Simón Bolívar hablaba de la necesidad de lograr el equilibrio del universo. El equilibrio del universo es, desde mi modesto punto de vista, ese mundo pluripolar. Una Rusia que ha resucitado bajo el firme liderazgo de Putin, ahora Medvedev, le hace falta al mundo. Una Rusia que se levantó. Un Asia, una China y un Asia que se levanta y se fortalece. Es otro polo de poder. Una Europa unida y fortalecida. Una Suramérica unida y fortalecida. Un África. Ustedes los portugueses conocen mucho al África y sé que tú conoces mucho al África. El África tiene muchas condiciones para conformar otro polo de poder. Bueno, de hecho es un polo geopolítico, sin duda. En este mundo, al menos 5 polos ya se vislumbran en el horizonte. América del Sur es uno de ellos. No América como un todo. América tiene 2 continentes, la del norte y la del sur. Y la América Latina, cuando digo América del Sur me refiero a América Latina, más allá de la geografía, es algo ideológico, histórico, cultural. Ahora, Europa, yo con mucho respeto hago una recomendación a Europa, una recomendación a los líderes europeos, que hagan un esfuerzo sostenido para entender mejor lo que está pasando en América Latina. No nos entienden en América del Norte, la mayoría no nos entiende. Ojalá los cambios que vienen permitan a los liderazgos norteamericanos en lo político, económico, entender bien lo que está pasando aquí. Ojalá los líderes europeos, ojalá las instituciones europeas, ojalá los medios de comunicación europeos hagan un esfuerzo un poquito mayor, un poquito más, para entender bien, más y mejor cada día lo que aquí está ocurriendo. Aquí en América del Sur hay una revolución, Mario, democrática, pacífica. Yo lo sé. Una revolución. Y hay un conjunto, entonces, las élites, las oligarquías criollas, que el imperio norteamericano durante 100 años se encargó de formar en cada país, los cachorros del imperio, entonces se abalanzan furiosos como hienas contra los pueblos y los líderes que los pueblos están eligiendo democráticamente, como Evo Morales. En este mismo instante, el pueblo de Bolivia está recibiendo una agresión desde dentro y desde fuera. Evo Morales, su presidente. Rafael Correa, líder y presidente en Ecuador. Cristina Fernández. Allá hay una ofensiva de la oligarquía del campo en Argentina contra el gobierno legítimo, democrático de Cristina Fernández, que es una espada de democracia y de pasión suramericana, la presidenta Cristina. En fin, Europa debe mirar eso, ¿sí?, analizarlo y entenderlo. Yo lo he dicho de esta manera y lo sigo diciendo. América Latina necesita a una Europa consciente, a una Europa humanista, a una Europa que venga a abrazarse con nosotros, no con las calaveras, ni con las imposiciones, ni una Europa que esté a la saga del imperio de los Estados Unidos. Una Europa, la Europa, lo más puro de Europa, lo más grande del alma europea. Lo necesitamos nosotros. Europa es, sí, uno tiene varias madres. Europa es una madre. Claro, la primera madre es nuestra América. África también es una madre. Ojalá el espíritu de la madre, ahora viene el Día de la Madre aquí en Venezuela el próximo domingo, renazca con mucha fuerza en lo mejor de la Europa. Y que lo mejor de la Europa se una con lo mejor del pensamiento, de la esperanza, de la utopía de Tomás Moro, de un mundo de iguales y de justos. Esa Europa nosotros la necesitamos, la amamos, la queremos. Infelizmente não estamos ainda nesse ponto. Eu tenho que ser realista e, apesar de ser um europeísta convicto, tenho que lhe dizer que neste momento a Europa continua ainda paralisada por muitos fatores. E os líderes europeus deste momento, os governantes, tirando alguns, mas de uma maneira geral, não são pessoas muito abertas com uma visão de futuro como aquela que me está a anunciar. Mas lá chegaremos, eu tenho esperança que lá chegaremos e eu estou convencido que a Península Ibérica tem há raízes comuns entre a América Latina e a Península Ibérica por causa do espanhol e do português e de toda a cultura que trouxemos para aqui e que são uma cultura comum nossa
tem talvez um papel aí a jogar na Europa nesse sentido, e chamando a atenção particular para as questões do relacionamento entre a União Europeia e a América Latina, porque somos aliados naturais e somos unidos pelo Atlântico e pela proximidade das culturas, isso é evidente. Sí. Tú sabes que yo creo, Mario, que una de las razones por las cuales se nos ataca tanto en Europa a quienes aquí estamos impulsando junto a nuestros pueblos cambios profundos, llámenlos revoluciones o no los llamen revoluciones, cambios democráticos profundos, cambios económicos profundos. Se nos ataca tanto porque se tiene miedo a esos cambios en Europa. Nunca, ya está la historia que lo dice, nunca los grandes cambios en América Latina, incluso en América del Norte en su momento, cuando la independencia de Inglaterra, los grandes cambios en África, nunca han dejado de tener contraimpacto, por decirlo así, o impacto en la Europa. Es imposible, somos sociedades entrelazadas durante siglos. Entonces yo creo que las fuerzas reaccionarias en Europa, la derecha europea, la aristocracia europea, le tiene miedo a los cambios que hay en América Latina. Temen el contagio, porque allá hay unos pueblos también. Hay unos pueblos que quieren justicia, que quieren igualdad. Hay unas fuertes corrientes migratorias. Sem a menor dúvida que há. E temos que esperar que isso aconteça. Mas vivemos num mundo globalizado. Mas esta globalização tem sido, sobretudo, globalização económica, também um pouco tecnológica, de informação, sem dúvida. Mas esta globalização tem provocado, ao contrário do que se pensava e do que nos anunciaram, mais desigualdades, maiores desigualdades, muita fome no mundo e muitas dificuldades. E a verdade é que, neste momento, estamos numa crise, porventura maior que a crise de 1929, que é simultaneamente financeira, económica, energética, se quiser, dado o aumento do preço do petróleo, mas também alimentar e também ambiental. Como é que o Presidente vê esta situação? Mario, bueno, tú eres un observador y un actor del siglo XX y del XXI. 80 años tienes tú. 83, Presidente. 83, y parece que tuviera 40. Su vitalidad, la juventud, las ganas de hacer cosas por este mundo. Eso no tiene edad. Mira, Mario, yo creo que lo que está en crisis es el modelo civilizatorio. La crisis, bueno, solo que tiene sus manifestaciones, ¿no? Así como los volcanes, es decir, energética, alimentaria, ecológica, ambiental. Hace poco unos científicos venezolanos fueron a la Antártida en un acuerdo con Uruguay. Sí. Por primera vez nosotros estamos avanzando en investigación científica. Pronto lanzaremos el primer satélite venezolano. Son avances de nuestra revolución, ¿no? En lo humanista, en lo científico. Hemos incrementado la producción de alimentos en estos años en más de 20%. Hemos incrementado el consumo de kilos por persona por año en casi 20%. La pobreza la hemos reducido en más del 50% y la pobreza extrema. Pero en fin, creo que lo que está en crisis y se dispara y tiene distintas manifestaciones es lo ecológico, lo energético, lo social, lo alimentario, es la crisis civilizatoria. Porque está montada sobre una base muy falsa, el sistema capitalista. El sistema capitalista es mefistofélico. Vamos a tomar la frase de nuestro común amigo don José Saramago, gloria de Portugal y de nosotros también, ¿verdad? Don José Saramago. Es mefistofélico el sistema capitalista. Bueno, Cristo, volvemos a Cristo, hermano. Cristiano yo soy, no soy fanático, soy cristiano socialista, cristiano
revolucionario. A Fidel yo lo he hecho cristiano. Hace poco Fidel me decía, está bien, Chávez, yo soy cristiano en lo social. El Cristo social. Veamos 2000 años. ¿Tú eres cristiano, Mario? No. No eres cristiano. Yo soy agnóstico. Bueno, pero tienes una espiritualidad. Tengo espiritualidad laica. Laica. El Che Guevara no era cristiano, no. Era ateo. Exacto. Pero el Che Guevara vivió, desde mi punto de vista, crísticamente. Sí. Cargó su cruz. Cargó su cruz y murió cual Cristo crucificado. Ahora, Cristo lo plantea hace 2000 años, pues. El hombre, el ser humano. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Yo pongo al pueblo lo que es del pueblo, agrego yo una reflexión. Cristo y su mandato, amaos los unos a los otros. Cristo, y cuando dijo, más difícil será que un rico, que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Exacto. Retomemos eso. No solo Cristo, Mahatma Gandhi, vengámonos más acá de los hombres que por aquí pasaron, las mujeres que por aquí pasaron, Bolívar, bueno, que Martin Luther King, y reenfoquemos, Mario, ahí, lo digo, las bases fundamentales de una nueva civilización. La crisis es civilizatoria. No tenho dúvidas, mas há problema imediato. Já há muita fome em África. Há fome na América Latina, há fome mesmo na Europa, para não falar da Ásia. Há problemas terríveis de alimentação e os géneros alimentares subiram enormemente. Usted tem uma ideia sobre isso e fez uma proposta sobre as questões alimentares. Nosotros tenemos ya una década no solo haciendo propuestas, primero haciendo las propuestas en Naciones Unidas, en cumbres, la de Johannesburgo, cumbres de financiamiento, cumbres para el desarrollo, de cumbres en cumbres, haciendo propuestas a los pueblos, propuestas a gobiernos de manera bilateral en América Latina, pero no solo haciendo propuestas, sino luchando y buscando fórmulas para que esas propuestas avancen, como el que siembra una semilla de maíz y tiene que cuidar la semilla y luego vendrán los frutos. Por ejemplo, fíjate, nosotros, Venezuela, desde Venezuela, modestamente lo digo, pero son iniciativas que apuntan a la solución o a la regulación o a poner algún freno a esas crisis. Nosotros actualmente estamos destinando 300.000 barriles diarios de petróleo como ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe. Haití, por ejemplo. ¿Qué le vamos a vender nosotros a Haití? Un barril de petróleo a $120, Mario. Cuba, Jamaica, 14 países del Caribe, todos muy pobres, están incorporados a Petrocaribe, una propuesta venezolana. Reciben petróleo, derivados de petróleo, pagan una parte de la factura y la otra se convierte en mecanismo de intercambio. Por ejemplo, Uruguay recibe petróleo venezolano y nos cancela con vacas preñadas que producen 20 litros de leche, una raza maravillosa. Ahora, como me decía Pepe Mujica, a lo mejor tú le conoces, este revolucionario uruguayo, ministro de Agricultura, él mirando las vacas me dijo, Chávez, detrás de cada vaca de esas va una cultura de un pueblo, de 100 años de trabajo para crear la raza uruguaya. O nos cancelan con software. Uruguay tiene grandes avances en software. Argentina, que es un país mucho más grande que nosotros, pero Argentina la fundieron. Argentina estaba en el suelo, la sacó Kirchner de abajo. El pueblo argentino con Kirchner, ahora con Cristina Kirchner. Nosotros tenemos ya 5 años enviándole a Argentina. Ayer firmamos con el ministro de Planificación argentino, ahí en mi presencia, y mi ministro de Petróleo, el convenio para enviar el diésel para el invierno, para la cosecha de invierno. Ellos no nos pagan eso en dinero. ¿Con qué nos pagan? Con tractores. Anda tú a los campos venezolanos para que vean nuestros campesinos felices con unos tractores gigantescos que tienen hasta aire acondicionado fabricados en Argentina, con tecnología, capacitación, laboratorios genéticos. Cuba, nosotros aquí tenemos 28.000 médicos cubanos
viviendo aquí desde hace 5 años en los barrios más pobres. Medicamento gratuito, equipamiento médico. Ese es el pago de Cuba. ¿A cambio de qué? De petróleo. A cambio de derivados de petróleo. Es decir, son fórmulas para ir enfrentando. Dominicana también. Esa crisis que nosotros, de la que estamos alertando desde hace años, no nos sorprende a nosotros, la crisis de alimentos. No nos sorprende. Ahora hemos propuesto un conjunto de fórmulas, pero tú tienes razón. No podemos solo decir que la crisis es civilizatoria, que hace falta un nuevo mundo. Viviane Forrester, a lo mejor tú la conoces. Viviane Forrester, sí. Esta escritora francesa, sí. Lo ha dicho hace varios años. Ella dice, bueno, el mundo está en mutación. Sí. Ahora, otro mundo es posible. Otro mundo es posible si nosotros lo hacemos posible. Tenemos que luchar con moral, con códigos morales, con voluntad política, con organización popular, con ideología. Fidel habla de la batalla de las ideas. Y bueno, y con batallas políticas, en democracia y en paz. Pero es una lucha dura. Es una lucha dura contra esa vieja civilización que explota y que está destruyendo al mundo. Mas usted que tem país que tem petróleo, mas o petróleo não é inesgotável. Sabemos que tem limites. 30 anos, 40 anos, 50 anos que as vossas reservas podem ainda durar, mas há energias alternativas. E o que é que você pensa das energias alternativas? Está já a funcionar também com energias alternativas? Está a ter em atenção essa história do etanol que é tão criticado o Brasil e a América do Norte por ter feito etanol de plantas e por estar a desertificar as terras? Precisamente, en el enfrentamiento de esa crisis energética, nosotros hemos propuesto a la UNASUR un conjunto de líneas estratégicas dentro del Tratado de Seguridad Energética para paliar la crisis y resolverla. Una de ellas, una de esas líneas estratégicas, es el desarrollo de las fuentes alternativas de energía. Aquí en Venezuela tenemos un instituto tecnológico haciendo estudios, ya estamos haciendo proyectos, ¿cómo se llama? Proyectos bandera o prototipos para utilizar al máximo la energía solar. Estamos haciendo parques de energía solar. Estamos trayendo tecnología, mira, de Vietnam. Aquí la Avenida Bolívar, si tú pasas esta noche por allí, la Avenida Bolívar de Caracas, tú la ves iluminada en las noches. Es con tecnología que vino de Vietnam. Son equipos que captan la energía del sol durante el día. Cuando se va el sol, automáticamente se encienden esas luces. Eso es un proyecto, un prototipo, como un proyecto, una vitrina. Pero estamos trayendo tecnología para montar aquí fábricas y difundir por toda esta nuestra América. Dime tú el Caribe. En Haití, por ejemplo, la mayor parte del pueblo haitiano, extremadamente pobre, lo que hace es tumbar árboles, utilizar la madera, pues. ¿Para qué? Para cocinar, para alumbrarse en las noches. Sería una gran solución para pueblos como el haitiano. La energía solar, ¿cuántas toneladas, por decirlo de alguna manera, de energía caen diariamente a través de los rayos del sol sobre esta zona del mundo, sobre todo la zona tropical? Energía eólica. Conversé con Sócrates, mi buen amigo José Sócrates, sí. Saludos desde aquí, estamos esperándole, viene pronto a Caracas, sí. Y eso es una honra para nosotros, y la gran comunidad portuguesa que aquí vive con nosotros como venezolanos igual. Hablábamos de la tecnología que Portugal ha desarrollado y que tú conoces seguramente, sí, de desarrollar energía aprovechando las olas del mar. Bueno, aquí ya estamos haciendo un proyecto, un prototipo, un estudio, un ensayo, la energía del mar, la eólica. Con Nicaragua... ¿Y la bioenergía y el etanol? Nosotros en el etanol estamos trabajando con Brasil para producir etanol, pero no a partir de arroz, ni de maíz, ni de trigo, no, de la caña de azúcar. Porque nosotros necesitamos el etanol para inyectarlo a la gasolina y producir gasolina verde. Se trata de sustituir un componente muy contaminante que se llama tetraetilo de plomo. Los brasileños han andado a frente. Nosotros estamos aquí en este momento, hace varios años, instalando plantas de etanol de caña, pero solo para sustituir un 8% en la gasolina, como ya te dije, el tetraetilo de plomo. Pero la pretensión de Bush, y que no es de Bush,
es de esa globalización neoliberal, Sí. de esa civilización que está fracasando, que ha fracasado, de utilizar maíz, arroz, soya, etcétera, alimentos, pues, para producir combustible. No se trata del etanol para combinarlo con gasolina, no. Es para sustituir la gasolina. Esa es una locura. Es una verdadera locura y es uno de los factores, Mario, que ha acelerado la crisis alimentaria. Me contaba Daniel Ortega, tú lo conoces, el comandante presidente Ortega, que en Centroamérica el precio del maíz se ha disparado en más de 50%. Conheci-o logo a seguir à revolta que eles fizeram para derrubar Somoza. Ahora ha vuelto el sandinismo por las elecciones. Por eleição, Sí. muy bien. Daniel convocó una cumbre, yo no pude asistir lamentablemente, pero una gran cumbre en Managua hace 3 días sobre la crisis alimentaria. Sí. Y nosotros llevamos un conjunto de propuestas. Pero el precio del maíz se ha incrementado bárbaramente en Centroamérica. ¿Por qué? Porque muchos productores han recibido créditos de transnacionales, pero unos créditos condicionados a que la cosecha, en vez de dejarla para el consumo del pueblo, se la llevan a Estados Unidos para producir etanol Sí. de maíz. Ese es un crimen. Sí. Hasta el Fondo Monetario Internacional está emitiendo alertas acerca de la crisis alimentaria. El Banco Mundial ha dicho su presidente hace poco que eso puede generar rebeliones en el mundo, la crisis del hambre. Es verdad. Entonces, nosotros aquí estamos trabajando arduamente en Venezuela y en América Latina, bueno, aquí en Venezuela esa crisis no va a cabalgar. El Estado revolucionario, el pueblo, los productores, hemos estado tomando medidas desde hace varios años, bueno, para incrementar la producción de alimentos, para bajar los costos de los alimentos. Hemos creado, Mario, por ejemplo, desde hace 5 años, estamos ahora en aniversario, mercados de alimentos para los pobres y las clases medias sobre todo. Tú sabes hasta dónde llega hoy Mercal. Está abasteciendo diariamente 13 millones de personas. Y en Mercal tú vas a comprar alimentos de calidad, de primera calidad, y te ahorras en promedio 150%, es el ahorro. Si tú comparas el precio de los alimentos en Mercal con el mercado capitalista, el llamado libre mercado. Desde esas medidas hasta el incremento de la producción, las empresas transformadoras, la tecnología, la genética. Tenemos una revolución agrícola hace varios años aquí, la recuperación de las tierras improductivas. Hemos recuperado en estos últimos años, cumpliendo con la Constitución. Este es mi libro de cabecera. Esta es la Constitución que el pueblo aprobó aquí en referéndum. Legítima, la más legítima de nuestra historia. Bueno, cumpliendo la Constitución, hemos estado rescatando los latifundios, grandes extensiones improductivas, y la hemos puesto a producir. Presidente, estamos no fim. El tiempo no nos queda mucho. Não, nos queda muitíssimo, mas eu ainda tenho que lhe fazer 2 perguntas que quereria que, se pudesse, me respondesse com brevidade. A primeira é que vai ter eleições próximas. E usted, o que espera dessas eleições? Esperamos, y ya trabajamos para ello, la mayor participación del pueblo, de las distintas corrientes, de la izquierda, de la derecha, de los distintos partidos nacionales, algunos muy viejos, tienen 50, 60 años, otros más nuevos como el nuestro, que están haciendo, no tiene sino unos meses el Partido Socialista Unido. Distintas, son elecciones para gobernadores, 24 gobernaciones, alcaldías mayores, alcaldías más de 300 y los consejos legislativos de cada estado regional. La mayor participación, estoy seguro que el pueblo nuestro va a dar otra lección democrática, como te decía que Lula dice, que aquí todos los años hay elecciones y cuando no hay yo las invento, ¿no? Espero fortalecimiento de la democracia participativa, la democracia pluralista. Espero que algunos sectores de la derecha reaccionaria que se fueron por la vía de golpismo en otras épocas, del golpismo, del fascismo, de la desestabilización del país, espero que asuman que en el marco de la Constitución bolivariana todo es posible, que sigan lanzando sus candidatos, que expliquen sus programas y sus proyectos. Última pergunta, se me permite. Sí. Usted tem sido uma pessoa que, pela sua própria humanidade e pelo seu respeito por as pessoas, que tem demonstrado ao longo da sua carreira política, empenhou-se muito em resgatar, em salvar
Ingrid Betancourt, que é uma figura simbólica, porque é uma mulher que está num cativeiro há anos, está muito doente e era preciso ser salva. Você fez muitas diligências nesse sentido e empenhou-se altamente nisso. Até agora não foi possível libertá-la, embora se libertassem outros reféns. ¿Acha ainda tem esperanzas? Como se dice, como decimos, nunca se pierde la esperanza, y menos ahora. Nunca la FARC habían liberado a nadie, de manera como lo han hecho en estos primeros meses del año. Hemos logrado la liberación de un grupo de personas, algunos tenían hasta 10 años en manos de la FARC. Y esto tiene un marco, Mario. Yo estoy aquí por humano, aquí donde estoy. Mi camino ha sido asignado por lo humano. Yo soy un soldado, tú sabes, te lo decía hace un rato. Pero vi tanta miseria, vi cómo masacraron a este pueblo cuando hubo la rebelión contra el hambre, las políticas del Fondo Monetario, que al final terminé rebelde y preso. Y luego salí de la cárcel, me tuve que ir del ejército, por supuesto, me expulsaron junto a un grupo de compañeros, jóvenes todos, la juventud militar. Nosotros hicimos aquí como los militares aquellos de Portugal, sí, del 74. Solo que, ¿cuántos? 20 años después. Una revolución de claveles, una revolución humana. Los fusiles, en vez de seguir masacrando a un pueblo, no, ya basta. Ahora fuimos a prisión, salimos a recorrer las calles, a formar un partido político, a levantar la bandera del socialismo, del antiimperialismo, las banderas de Bolívar, a rebrotarlas con el pueblo. Y aquí llegamos, por humano. Me dieron un golpe de Estado por humano, porque como dice Martí, con los pobres de la tierra yo he echado mi suerte y no me importa mi vida ya. Entonces Ingrid Betancourt, y no solo Ingrid, sino todas esas personas que están secuestradas en manos de la FARC hace muchos años, nosotros, si yo puedo, desde el momento en que me di cuenta en que yo podía hacer algo, desde el momento en que comencé a recibir cartas de familiares, incluso de algunos estadounidenses que están en manos de la FARC, cuando el gobierno de Colombia me abrió una puerta para hacer algo, y comencé a trabajar con pasión. Luego ocurrieron cosas, pero hemos liberado ya a varias personas, incluyendo un niño que estaba desaparecido, hijo de una compatriota colombiana. Hace poco vino por acá el canciller francés. La cosa se ha puesto muy difícil por las presiones de las corrientes guerreristas en Colombia, de la extrema derecha colombiana y la influencia de los Estados Unidos en Colombia, que es muy fuerte. Pero sin embargo las esperanzas no se pierden. Yo ayer hablé un rato con el ministro de Energía de Colombia, le mandé un mensaje al presidente Uribe. Yo estoy a la orden, dispuesto a hacer cuanto sea posible para lograr la liberación de Ingrid y de todas esas personas que están en manos de la FARC. Yo soy muy crítico de la FARC, porque, bueno, Fidel, por ejemplo, fue un guerrillero y estuvo en la guerra, pero nunca tuvo la guerrilla cubana secuestrado, y menos mujeres, niños, hombres enfermos, mujeres enfermas. Yo le digo a la FARC otra vez desde aquí, liberen a esa gente, hagan su guerra si quieren hacer la guerra. Yo les propondría que hagan la paz, que busquemos con acuerdos con países del mundo, un grupo de países de garantes, que se haga la paz en Colombia. Paz de Colombia será paz también para Venezuela, y te digo, mayores posibilidades para eso, la Unión Suramericana y la causa humana, de la justicia, de la igualdad, la libertad. Muito obrigado, Presidente. Muchas Foi gracias. muito interessante para Muchas mim. gracias. Uma grande experiência conversar consigo hoje. Muchas gracias, Mario. Don Mario, gracias.